sí le explico la parte legal. Pues sí, aquí pasa. Sí, a ver. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Son las 19 horas con 1 minuto del 19 de mayo de 2021. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México. Vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy, como solemos hacer al menos un día a la semana, vamos a tener dos elementos. El primero es el informe diario, el informe que conocemos, donde compartimos información actualizada sobre el estado que guarda la epidemia, en la que ya llevamos 17 semanas completas de reducción y estamos a mitad de la semana 18, en la que continúa a la baja el número de casos de enfermedad, el número de personas que se hospitalizan, el número de personas que requieren atención por situaciones graves y afortunadamente también el número de personas que pierden la vida por las complicaciones del COVID grave. También hablaremos de la vacunación, cómo vamos avanzando, cómo estamos ya con el nuevo esquema de reforzamiento de la capacidad de vacunación, logrando nuevamente días de más de 500,000 dosis de aplicación y nos estamos encaminando para subir esta cifra. Comentaremos también de cómo siguen llegando las vacunas para esta semana, con más de 5 millones de dosis de vacunas que serán recibidas. Pero tenemos también el componente importante de la participación de las entidades federativas. Como hemos destacado, la respuesta a la epidemia no es una respuesta solamente desde el Gobierno de México, es una respuesta desde el Estado nacional, desde el Estado mexicano. Y en este sentido, los gobiernos de las entidades federativas, que son autoridades sanitarias de acuerdo a la Ley General de Salud, han tenido un papel sumamente importante poniendo en práctica distintas disposiciones de carácter general que le corresponde establecer a la Secretaría de Salud Federal, pero le corresponde aplicar, instrumentar a los gobiernos de las entidades federativas. Pero además sumando capacidad, sumando ideas, sumando propuestas, sumando a una relación muy armónica que hemos tenido con todas las entidades federativas a lo largo de la epidemia, que ha sido una conversación muy plural y muy participativa. Por eso hoy nos da mucho gusto recibir al doctor Miguel Lutzo Steiner, quien es el secretario de Salud del Estado de San Luis Potosí. Bienvenido, doctor Lutzo. Muchas gracias. El doctor Lutzo es especialista en epidemiología, es médico, cirujano, es especialista en epidemiología, tiene una amplia experiencia en la respuesta a eventos epidémicos y sobre todo a crisis sanitarias de alto impacto. Él estuvo en la epidemia de 2009 de influenza H1N1 cuando trabajaba en la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Es un colega muy apreciado por todos nosotros, un compañero que ha trabajado en los distintos campos y los distintos frentes, tanto en la vigilancia epidemiológica como en la prevención y control de enfermedades. También trabajó en la Dirección de Epidemiología, en el Centro Nacional de Programas Preventivos, en la propia oficina de la subsecretaría. Es un gusto tenerte aquí, Miguel, con nosotros. Muchas gracias. Y nos va a compartir la experiencia y la práctica de San Luis Potosí en la respuesta a la epidemia. Entonces vamos a pedirle a la doctora Santa Ceballos, directora de Área de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles en la Dirección General de Epidemiología, si presenta el primer segmento, presentaré el segundo sobre vacunas y le dejamos el espacio al doctor Miguel Lutzo. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Sí, ¿me pueden dar la primera diapositiva? Bueno, pues nuevamente, sobre todo, saludar a quienes nos acompañan desde sus casas y también a los medios de comunicación aquí presentes. Como bien lo comentó el doctor, tenemos varios segmentos el día de hoy. Vamos a tratar de ser breves en el componente técnico para poder darle el espacio al representante de San Luis Potosí.
Como cada noche presentamos o como cada tarde les presentamos las curvas epidémicas. Estas curvas epidémicas, recordemos que nos hablan de los casos incidentes, que son los casos nuevos. La incidencia significa casos nuevos. Y tenemos también los casos activos estimados. Recordar que los casos activos son los que se presentan o diagnostican en los últimos 14 días. Y también tenemos a las personas recuperadas. Recordar, como lo comentábamos ayer, que esta gráfica la podemos ver por semana epidemiológica. Entonces, veamos cómo hemos alcanzado 2.574.035 casos estimados. Y ayer comentábamos también que ya casi vamos a alcanzar los 2 millones de personas recuperadas. Actualmente estamos con 1.907.538 personas recuperadas, es decir, personas que en su momento presentaron signos y síntomas, se hizo la confirmación de la enfermedad y que actualmente ya no presentan la enfermedad, es decir, que han sido recuperadas. También debemos de mencionar las defunciones. Ustedes saben que cada noche mencionamos las defunciones y nos referimos a las personas que fallecieron o perdieron la vida y que contaban con una prueba de laboratorio confirmatorio para la enfermedad. Tenemos actualmente 220.850 defunciones registradas. Otro punto importante de esta laminilla es los casos activos estimados. Recordar que estos casos activos, es decir, repito, los casos que se han presentado y diagnosticado en los últimos 14 días son menos del 1% del total de los casos, y el día de hoy 16.963 casos estimados. Una segunda lámina, también ayer comentábamos que un componente importante para poder ver este manejo o el impacto de las medidas de prevención y control o las medidas que hemos estado llevando tanto ustedes como nosotros, es decir, tanto quienes hacemos las recomendaciones como quienes las escuchan, las siguen y nos ayudan a difundirlas, es la parte de la hospitalización, ¿no? La parte de la hospitalización nos habla de una situación crucial en las personas que cursan con la enfermedad y que requieren solicitar atención médica, la cual puede ser de dos tipos: una hospitalización en una cama general y una hospitalización en una cama que requiere de ventilador, recordando que no es solo el ventilador, sino la serie de personas especialistas de la salud que van a poder atender los signos y síntomas de gravedad de una persona que requiere la utilización de un ventilador, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Hablamos entonces de cuál es el porcentaje de la ocupación hospitalaria a nivel nacional y veamos entonces que, hablando específicamente de camas generales, tenemos una ocupación en el país del 11%, y hablando de camas con ventilador tenemos una ocupación del 13%. Esto se presenta sin cambio con respecto a lo que les presentamos el día de ayer. Y también comentábamos un poco que es importante ver los picos que se han presentado en esta situación de hospitalización, y podemos nosotros identificar con una flecha en color rojo el pico máximo. Si lo podemos ver, aquí lo tenemos marcado alrededor del día entre el 21 y el 30 de enero. Tuvimos un ascenso, tuvimos ahí varios días y semanas completas con lo que muchos decían, ya viene, ¿no? Vamos a tener ese repunte. De ese momento al día de hoy hay una reducción del 89% en la ocupación hospitalaria. Entonces, ayer decíamos, y es importante, le pedimos a los medios y a las personas que nos escuchan desde casa, la pandemia no ha terminado. Entonces, el hecho de que veamos que hay muchos estados ya en verde, lo cual pues nos habla de las actividades que está realizando cada entidad federativa y las personas que viven en estas entidades, pues no hay que pensar que ya podemos llevar una vida libre de cuidados, libre de sana distancia. Entonces mantengamos estas medidas, por favor, porque la pandemia no ha terminado. Bien, y pues de su servidora sería la parte del componente técnico, y cedería la palabra al doctor Gatell para que nos hable del componente de vacunación. Muchas gracias, doctora Santa Ceballos.
Ahora vamos a hablar de vacunación. Ayer, 18 de mayo del 2021, hasta las 21 horas, vacunamos 575,139 personas. Esto ya, como comentábamos hace un rato, es producto de las primeras acciones de la reconfiguración del operativo de vacunación, que ha sido reforzado para ampliar, como detallábamos ayer, las distintas modalidades de aplicación de la vacuna, aprovechando mayor capacidad que todavía tienen las instituciones. Aquí queremos agradecer públicamente no solamente a las instituciones de salud nacionales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, los servicios médicos de Pemex y desde luego las Fuerzas Armadas en su componente de salud. Las dos instituciones de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, la Armada de México, tienen sus correspondientes direcciones de sanidad que tienen una amplia experiencia también en la vacunación y nos están ayudando a tener más elementos en el terreno que permiten tener operativos más amplios, más eficientes. Agradezco también, a nombre de todo el equipo del Gobierno federal, a las entidades federativas, precisamente hoy representadas aquí en el caso de San Luis Potosí por el doctor Lutzo. En muchos de las entidades federativas, una buena parte de la capacidad operativa proviene precisamente de los gobiernos estatales, de las secretarías estatales de salud, y donde ha existido los mejores esquemas de coordinación, comunicación y una participación más activa de las entidades federativas, es donde hemos logrado tener avances más rápidos, más significativos. Definitivamente San Luis Potosí, gracias doctor Lutzo, es una de estas entidades. Aprovecho para agradecer también al gobernador Juan Manuel Carreras, quien ha sido un entusiasta participante de todo el operativo de respuesta a COVID, no solamente en su entidad federativa, sino en apoyo de toda la nación. Muchas gracias, gobernador Carreras. Vamos a pasar a la siguiente y vemos aquí la cifra acumulada, 24,223,297 dosis de vacuna han sido utilizadas en México. La siguiente. Correspondientes a 16,173,646 personas. Ayer explicábamos con cierto detalle, lo vuelvo a explicar para quien no vio la conferencia ayer o las colegas periodistas que hoy nos acompañan aquí, cómo esta estructura de presentación de datos nos facilita la visualización del avance de la vacunación. Esas 24,122,000 dosis corresponden a este número de personas, porque recuerden que 4 de las 5 vacunas necesitan doble dosis. Solamente una, CanSino, es una dosis. Por esa razón, no se puede obtener el número de personas vacunadas solamente dividiendo entre 2 el número de dosis aplicadas. Además, los calendarios de aplicación de vacuna, primera dosis, determinan la aplicación de la segunda dosis. Y cada una de las vacunas tiene un calendario específico. Por ejemplo, la de Pfizer, 3 semanas después de la primera dosis y hasta 35 días, un poco más de 4 semanas. La de AstraZeneca, de 8 mínimo y hasta 12 semanas. Y así sucesivamente, las distintas vacunas tienen intervalos de aplicación diferentes. Sputnik V originalmente era 28 días, un mes, y ahora el propio Instituto Gamaleya ha planteado que se puede hacer hasta 3 meses después, sin que eso afecte en modo alguno la calidad de la inmunidad que resulta de la aplicación de las vacunas. ¿Cuánto representa esto respecto al total de las personas que se pueden vacunar en este momento, que son personas adultas? En México se vacunan hasta el momento solo personas adultas, 18 años en adelante. 16,173,000 representa 19% de esa población elegible para ser vacunada. Se podría decir, en términos generales, 19% es el avance del programa de vacunación en México. Casi la quinta parte de la población que se va a vacunar ha sido ya vacunada. Finalmente, en esta imagen lo que vemos es los 2 etapas. Tenemos una etapa de medio esquema, cuando se pone la primera dosis,
Esto desde luego no aplica para la vacuna CanSino porque basta la primera dosis para que el esquema sea completo. Solo se aplica una dosis. Al personal educativo, los más de 3 millones de personas, de trabajadores de la educación, les estamos vacunando con la vacuna CanSino. Con una sola dosis ya tienen el esquema completo. Pero para las otras 4 vacunas hay que pasar primero por primera dosis, medio esquema, y tenemos a 5.042.022 personas con medio esquema. Eso representa 31% de las personas, 16 millones, que han sido vacunadas. En cambio, 70%, prácticamente 69%, ya recibieron las 2 dosis. Ya tienen el esquema completo, ya no necesitan tener ninguna dosis adicional. Y representan, ya lo dije, 69%, en números son 11.131.624 personas. La siguiente, por favor. Hoy recibimos dosis de vacunas de acuerdo al calendario que hemos estado comentando desde el inicio de la semana. Vacuna Pfizer-BioNTech, 585.000 dosis fueron recibidas el día de hoy en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La siguiente. La cantidad acumulada de dosis recibidas desde el 23 de diciembre de 2020 hasta hoy por la mañana, estas 585.000 dosis, suman 30.375.255 dosis, que se distribuyen de acuerdo al tipo de vacuna, como se muestra inmediatamente abajo de la botellita de color con el nombre de la vacuna. Por cierto, las botellitas de colores que estamos usando aquí es simplemente un diagrama para fácil identificación en la comunicación. No vaya a tener usted la expectativa al llegar al puesto de vacunación de que tiene que haber una botellita de este color. Este es simplemente un dibujo. Lo aclaro porque ya hemos tenido algunas personas que nos preguntan, oiga, no me dieron de la botellita azul o de la verde o de la roja. No, esto es un diagrama. Las botellitas, cada una tiene su propia etiqueta que está apropiadamente registrada ante COFEPRIS para que no se confunda con cualquier intento de falsificación. Y recordamos aquí, aprovechamos para recordar algo que periódicamente recordamos, en México solo puede existir vacuna contra el COVID en el programa gubernamental, que es universal y es gratuito. Nadie más puede legítima y legalmente aplicar vacuna COVID en México. Si alguien intenta venderle vacunas o le ofrece a cambio de cualquier cosa o incluso a modo de un donativo vacunarle contra el COVID, que no sea el programa de gobierno, esa vacuna con toda certeza es una vacuna ilegal, es una vacuna falsa. Y posiblemente no sea vacuna, posiblemente sea algún producto básico, agua o algún producto que pudiera ser tóxico. Denúncielo. Si alguien intenta ponerle una vacuna COVID sin que sea el programa gubernamental, con absoluta certeza se trata de una falsificación, se trata de un intento de fraude. Tenga mucho cuidado. La siguiente. El calendario, vamos a mitad de la semana. Hoy miércoles ya recibimos el lunes la vacuna CanSino, que fue liberada de su envase en México, las 500.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Hoy recibimos las 585.000 del primero de 2 embarques de Pfizer. Mañana recibiremos casi 700.000 dosis de este producto para un total de 1.284.600. También mañana recibiremos AstraZeneca, 1.394.800, es un primero de los 2 embarques que llegarán en la semana, para un total de vacuna Astra de 2.104.100 dosis. Y finalmente la vacuna Sinovac, mañana como ven tenemos 3 embarques de vacunas, la última será Sinovac con 1 millón de dosis para un total general de 5.014.050 dosis. La última imagen es para recordar que tenemos números de contacto y una página de contacto. Por cierto, omitimos poner el código QR de la aplicación de WhatsApp para un contacto más directo. Mañana la pondremos. 5536-840370, número telefónico para preguntar, comentar, denunciar o informar sobre cualquier situación que sea necesario. Y vacunacovid.gov.mx, también hay un amplio paquete de información y hay un
buzón donde usted puede registrar preguntas, comentarios, etcétera, y también registrar cualquier reacción secundaria que usted o alguna persona familiar de usted haya presentado si fue vacunada. Muy bien, vamos a darle la palabra al doctor Miguel Lutzo, secretario de Salud de San Luis Potosí. Adelante. Muchas gracias, subsecretario. La verdad, un placer estar aquí con todas y todos. Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. Primero, subsecretario, doctora Santa, pues agradecer a nombre del Gobierno del Estado de San Luis Potosí la oportunidad de poder estar aquí con ustedes, poder compartir pues la experiencia que hemos tenido a lo largo de más de un año, pues en la atención de esta epidemia. La verdad es que soy el vocero del trabajo de miles de personas, de miles de mujeres y hombres de San Luis Potosí, pero que al igual que en el resto de los estados, pues hemos estado trabajando todos los días para atender a la población con la mejor disposición, profesionalismo y quiero destacarlo. Simplemente soy el vocero de muchas personas que lo han hecho muy bien, no nada más en el sector salud, en otros sectores que se han sumado a esta estrategia y trataré de irlos mencionando. Tenemos una presentación, si me ayudan por favor, es una presentación que estaré utilizando como guión. Primero, pues decirles que empezamos, como todos lo sabemos, recordando quizás algunos hitos, pues con un poco de incertidumbre, o con mucha incertidumbre más bien, en enero, en febrero, cuando estábamos analizando pues lo que estaba ocurriendo a nivel internacional. Y bueno, pues de la mano de las recomendaciones de la Secretaría de Salud Federal, de la Organización Mundial de la Salud, pues establecimos acciones iniciales de coordinación, de comunicación, de vinculación, como se hizo en todo el país y guiado siempre por el Gobierno federal. Recuerdo muy bien, subsecretario, ustedes sesionaron el Comité Nacional para la Seguridad de Salud el 30 de enero del 2020. Nosotros al día siguiente fue el primer grupo colegiado que formamos específicamente para la atención del COVID. Fue uno de los 4 grupos. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud sesionó el 31 de enero. Fue la primera actividad donde reunimos a una masa crítica de personas, instituciones, de la sociedad civil, de la iniciativa privada también del sector salud público, privado, universidades, diferentes representantes que podían sumarse y que podían aportar a la atención de la epidemia. No fue el único grupo, tenemos otros 3 grupos, un comité asesor de expertos, un centro de comando, que es donde se han tomado las decisiones, donde se ha coordinado la respuesta estatal, y desde luego también quiero destacar un comité estatal de emergencias que es presidido por el señor gobernador del estado y que de manera ininterrumpida todas las semanas ha estado sesionando, incluso cuando estábamos en situaciones de crisis, pues hasta 2-3 veces por semana. Y bueno, pues también nos dimos a la tarea, como en todo el país, a elaborar un diagnóstico de infraestructura, recursos, equipo de protección personal, prepararnos para lo que estaba ocurriendo y para lo que venía y lo que estábamos recibiendo de información. Elaboramos un plan de acuerdo a los lineamientos, a las guías, y desde luego hicimos un gran despliegue de recursos para llevar a cabo un esfuerzo de vacunación a todo el estado, a todas las instituciones, principalmente en esa etapa enfocada al personal de salud, desde cómo usar el equipo de protección personal, tomar las muestras y todo esto que, si bien algunas personas podían tener el conocimiento, lo generalizamos a buena parte de compañeras y compañeros en las diferentes instituciones. En una segunda lámina quisiéramos destacar la comunicación de riesgos y la promoción de la salud. Ha sido fundamental, es un tema nuevo, es un tema inédito en la historia del mundo. El nivel que ha tenido es el problema público número 1 que seguimos atendiendo a nivel mundial por los impactos en la salud de la población y desde luego el impacto económico. Y bueno, en este sentido nos dimos a la tarea de hacer esfuerzos de capacitación, pero también a los sectores, a instituciones, a empresas, instituciones gubernamentales. Más de 329,000 personas fueron capacitadas en las primeras semanas. Establecimos, igual que el gobierno federal, una página de contacto donde todas las instituciones y algunas otras que no están en el gobierno del estado, algunas instituciones educativas, subimos contenido informativo, didáctico, incluso en la época actividad física en casa, una serie de elementos. Esta página
persiste, desde luego, se alimenta todos los días, es www.slpcoronavirus.mx y tenemos ya más de 1.4 millones de visitas. Hicimos también de manera importante y con toda la intención de garantizar el acceso a la información a toda la población, un esfuerzo de difusión con interpretación, con pertinencia cultural y lingüística, más de 600 materiales, utilizamos el radio, utilizamos también el perifoneo en las comunidades, esto para difundir la información en náhuatl, en tenec y en xiu. Y bueno, pues también llevamos orientación en zonas urbanas, establecimos módulos de orientación e información sanitaria, 1.6 millones de personas orientadas. Y bueno, pues esto como parte de la estrategia, desconozco exactamente qué ha sucedido en otros estados, subsecretario, pero nosotros, siguiendo la instrucción del señor gobernador del estado y desde luego el ejemplo que ustedes marcaron, llevamos ya más de 400 ruedas de prensa, es decir, prácticamente diario, son pocos los días que no hemos sesionado con un informe a los medios de comunicación y particularmente a toda la sociedad, de tal manera que a partir del 13 de marzo del año pasado, que fue nuestro primer caso, establecimos este ejercicio de comunicación de riesgos y que se ha mantenido hasta la fecha. En relación a otro componente fundamental, vigilancia epidemiológica, sanitaria y actualmente nos da mucho gusto señalarlo, la vigilancia genómica, pues también hemos tenido un proceso de evolución, de desarrollo, de conocimiento, flexibilidad también por parte de los sistemas, de las instituciones para irnos adaptando a esta nueva realidad del COVID. Decirles rápidamente, esto es público, tenemos en San Luis Potosí más de 63,000 casos, más de 5,500 defunciones acumuladas desde el inicio de la epidemia, pero quisiéramos destacar más de 171,000 muestras. Somos la sexta entidad que más muestras realiza por cada millón de habitantes, son 59,000 muestras por cada millón de personas que habitan en el estado. También pues lamentamos lo que ha ocurrido en cuanto a enfermedad grave, secuelas, muertes, pero también tenemos que decir en cuanto a indicadores, somos de las entidades que tenemos mejor desempeño en cuanto a la letalidad, somos del grupo de entidades que ha tenido este mejor desempeño y también queremos destacar las acciones de vigilancia, control y fomento sanitario, que ha sido un pilar indiscutible, indispensable en la atención de la epidemia con diversos componentes y particularmente en la vigilancia de las acciones del semáforo de riesgo sanitario, todos los protocolos de seguridad sanitaria que se establecieron en todos los espacios públicos y privados para disminuir los riesgos. Y bueno, también tenemos que señalar en nuestro estado, hace algunas semanas, la Federación, y esto hay que agradecerlo también, ha habido un gran esfuerzo del Gobierno Federal, de la Secretaría de Salud, del INDRE, para establecer esta vigilancia genómica. Y bueno, pues nos tocó a nosotros en San Luis Potosí hacer un estudio de brote donde se identificó esta variante B1617, que no debería de ser, pero coloquialmente conocida como variante de la India. Tenemos 4 casos confirmados con secuenciación genética y 30 más asociados dentro del estudio de brote, que todo indica que seguramente pertenecían a este mismo grupo de personas. Afortunadamente no ha habido ninguna defunción, pero sí pudimos constatar a través de este estudio de brote pues las implicaciones y los riesgos que se generan a través de una variante que tenemos el riesgo de que llegue a nuestro país. Destacar también el tema de la reconversión del sistema de salud estatal, no nada más los hospitales, también trabajamos en la reconversión de todo el sistema. Pasamos de tener 10 unidades médicas que tomaban muestras para influenza a extender esta posibilidad, pues tener una representatividad acorde a las circunstancias y a las necesidades de la propia población, de tal manera que se establecieron 112 unidades monitoras, más allá de también reconvertir los hospitales, reconvertimos centros de salud, utilizamos pues toda la información y la guía que nos dio el Gobierno Federal para poder establecer estos espacios. También tuvimos la oportunidad que se mantienen todavía 2 centros de atención temporal COVID, donde llevamos con mucho orgullo 1,200
egresos hospitalarios, son instalaciones temporales que nos permitieron, con oxígeno, con tratamiento, con capacitación y un gran esfuerzo del personal de salud, atender a muchas personas que estaban padeciendo COVID, incluso en situaciones de neumonía y de neumonía grave, a veces transitorios en lo que llegaban al hospital, pero muchas veces incluso concluyendo todo su tratamiento con estancias hasta de 20 días en estas unidades. Desde luego también las brigadas de vigilancia epidemiológica y atención médica para zonas rurales fueron establecidas 63 unidades y en esta última etapa, ahí en la gráfica, pues es una especie de línea temporal en este esquema que iniciamos en marzo con nuestro primer caso y en abril que dimos a conocer la reconversión del sistema estatal de salud, pues también decirles que en estas últimas semanas y meses hemos estado trabajando en la parte de las secuelas. Tenemos que hacer acciones, tenemos que identificar también de la mano del gobierno federal, pues estas unidades de rehabilitación para la atención de pacientes con COVID. En San Luis Potosí, de manera inicial, estamos atendiendo desde luego las secuelas psicológicas y mentales. Hay un esquema de acceso, de atención a la población a través de 3 vías, una plataforma telefónica también, y cuando se requiere la atención psicológica es presencial, pero sí queremos destacar que iniciamos un proceso de capacitación y de asignación de unidades que apoyan la recuperación de pulmonar de pacientes que no están muy graves, que requieren un apoyo, una asesoría, una capacitación y que pueden ser manejados incluso en el primer y segundo nivel de atención. Y bueno, pues estamos hoy día en una reorganización del sistema estatal de salud. Estamos convencidos de que la situación epidemiológica, el panorama epidemiológico hoy día es diferente al que teníamos antes de enero o antes de marzo, para nuestro caso, del 2020, y tenemos que adaptarnos, tenemos que ser muy flexibles, resilientes y poder hacer las acciones que nos permitan atender esta nueva realidad. Creo que debe ser una situación similar. Nosotros estamos con un diagnóstico muy claro. Hemos perdido personas que acudían normalmente a nuestras unidades, dejaron de acudir porque nos enfocamos al COVID. Estamos en un proceso de recapturar a las personas que eran usuarios habituales de nuestras unidades médicas, que buscaron otras opciones y que nosotros mismos les dimos otras opciones para atenderse con esquemas, por ejemplo, en vez de tener un seguimiento mensual, tener un seguimiento trimestral. Queremos impulsar que todas estas personas, por ejemplo, en enfermedades crónicas, regresen a las unidades médicas, y aquí está la invitación. En temas de coberturas, de programas preventivos también tenemos que, pues en esta reorganización y a estas nuevas necesidades, recapturar mucho de esto que dedicamos al COVID por ser una prioridad y que estamos trabajando en el sistema estatal de salud para recuperar estos servicios a la par de pues seguir atendiendo el COVID y seguir atendiendo también la vacunación contra el COVID, que es el siguiente tema. Muchas gracias. Y bueno, pues decirles aquí tenemos que reconocer el gran esfuerzo que ha hecho el gobierno federal. No somos un país productor de vacunas, pero se ha hecho un gran esfuerzo para acceder a estas vacunas, para que tengamos vacunas, y aquí agradecemos desde luego al gobierno federal, a la Cancillería, a la Secretaría de Hacienda, por supuesto a la Secretaría de Salud Federal, a la subsecretaría que tiene los centros nacionales que están también en esta parte frontal, guiándonos para el Programa Nacional de Vacunación, y también hay que reconocerlo al INSABI, que ha sido una parte importante en la adquisición de las vacunas. En San Luis Potosí, como en el resto del país, trabajamos de manera coordinada con las instancias federales. A nosotros nos coordina el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero tenemos una extraordinaria labor. En la primera semana de enero establecimos el Comité Estatal de Vacunación contra el COVID, presidido por el señor gobernador del estado, y de ahí en adelante hemos estado trabajando pues para tener esta coordinación sectorial con los alcaldes, con las alcaldesas, con la Secretaría del Bienestar y desde luego también con las demás instituciones del sector salud, tratando de generar el mejor escenario y priorizando el acceso, como lo señala ahí la lámina. La vacuna es un derecho y le invitamos a la población que lo ejerzan. Las vacunas son seguras y eficaces. Hoy día, y si me permites, subsecretario, es más peligroso todavía
tener COVID. En San Luis Potosí, en las últimas 4 semanas, hemos tenido alrededor de 2,000 casos nuevos. Y de esos 2,000 casos nuevos, en 4 semanas, hemos tenido 45 personas que llegan a intubación, a intubarse esas 45 personas, lamentablemente. Y en las últimas 4 semanas se han aplicado más de 216,000 dosis de vacunas. Y gracias a esto, y a consecuencia de esto, como ya se menciona aquí de manera sistemática, solamente 2 personas han tenido un evento adverso de consideración. 2 personas en un grupo de 216,000 personas vacunadas. Es mucho más peligroso tener COVID que estar vacunados, y con esa información, con esa certeza, pues reiteramos ahí, potosinas y potosinos, y desde luego, con tu permiso, subsecretario, pues a toda la sociedad que sigamos vacunándonos, que sigamos cumpliendo con estas metas. En San Luis Potosí tenemos más de 28,000 compañeras y compañeros del sector salud vacunados, 261,000 personas de 60 y más años, 1,400 embarazadas. Apenas empezamos la semana pasada en 2 municipios, esta semana en 3 más, y ya tenemos 1,400 mujeres embarazadas vacunadas. 50,000 personas de 50 a 59 años ya también con su primera dosis, y personal educativo concluimos una meta con más de 68,000 personas vacunadas. Y ya para finalizar, y nuevamente agradeciendo y retomando algunas de las palabras del subsecretario, de la doctora, pues señalar que la epidemia continúa. Estamos convencidos, la epidemia continúa, y sí nos relajamos. Estamos tratando de buscar un equilibrio entre nuestras actividades, principalmente las económicas, algunas sociales, algunas educativas, y esto genera movilidad. Y tenemos también el tema de las nuevas variantes. Entonces no debemos de confiarnos. La combinación de estos factores, si nos confiamos, si relajamos las medidas preventivas, podríamos tener el restablecimiento de una transmisión generalizada, y yo creo que nadie quiere que esto suceda. Por eso insistimos, y así lo hacemos todos los días en San Luis Potosí: no bajemos la guardia, pongamos una barrera al virus con el cubrebocas, con la sana distancia, evitando lugares cerrados, concurridos, evitando estos espacios donde sabemos ya con la información científica que son de mayor riesgo, y sobre todo vacunándonos. Apoyemos esta vacunación masiva, que es una vía, es un mecanismo que nos va a permitir retomar muchas actividades. Y bueno, pues también aprovecho el espacio para hacer un reconocimiento. Hoy es el Día de Médicas y Médicos Familiares, pero más allá de eso, que es importante recordarlo, reconocer a todo el personal de salud por su esfuerzo, por su sacrificio, el desempeño que han tenido, el gran profesionalismo en unas etapas, durante muchos meses, en la atención del COVID, no nada más adentro de las salas, en la vigilancia epidemiológica, en la vigilancia por laboratorio, las acciones de fomento y control sanitario, es decir, todo un despliegue de hombres y mujeres que han hecho un gran trabajo por atender a la población. En San Luis Potosí, lamentablemente, hasta la fecha llevamos 70 personas del sector salud que han perdido la vida contra el COVID. También hacemos un reconocimiento a estas personas y a sus familias, pues que se sientan orgullosas de sus familiares, de las personas que fallecieron como parte del sector salud, porque estaban haciendo un gran trabajo. Lamentamos todas y cada una de las defunciones y también las del sector salud, pero en suma hemos transitado, ha sido un año muy largo, muy complicado, pero tenemos que hacer esta reflexión, este reconocimiento, y en esta nueva etapa a todo el personal que está trabajando en la vacunación. Es un gran esfuerzo, es un esfuerzo continuo, sin descanso. Prácticamente todos los días se están llevando a cabo acciones de vacunación, y no nada más, decía yo, en el sector salud, se han sumado otras secretarías. En San Luis Potosí reconocemos el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, y todo este esfuerzo donde se suma el gobierno del Estado y desde luego todas las demás dependencias, incluyendo alcaldes y alcaldesas. Sería todo mi participación. Muchas gracias, subsecretario. Al contrario, muchas gracias, doctor Miguel Utso Steiner, secretario de Salud de San Luis Potosí. Quisiéramos hacerte un par de preguntas. Le pediría a Santa si puede comentar sobre la primera y yo la segunda, y luego ya abrimos a preguntas del público, por favor. Claro que sí. Doctor, sobre todo nos interesaría, entendemos que en esta ocasión nos presenta un panorama muy puntual y específico de la atención de la pandemia. Sin embargo, el doctor
al principio de la presentación, de su presentación, nos comentaba acerca de la vasta experiencia que tiene. La verdad es que tengo el honor de formar parte del cuerpo de médicos exresidentes donde usted también se formó. ¿Cuál es la experiencia, doctor, a nivel personal en este tránsito también de su llegada a la entidad federativa, el enfrentarse, como muchos nos enfrentamos a la pandemia, y en base a las experiencias y a lo que vivió en otras epidemias, en otros brotes, ahora al enfrentarse con COVID-19 y pues tener que manejar a todo un estado, ¿no? O darle la orientación y la coordinación a un estado? ¿Qué nos pudiera usted comentar, sobre todo a nivel de diferentes tomadores de decisiones? Bueno, primero, la pregunta es muy compleja, muy importante también. Muchas gracias, doctora. Yo creo que todos hemos vivido, esta es la experiencia, quizás a nuestra generación nos tocó vivir una de las experiencias más críticas en términos de salud pública, ojalá ya no haya otra. Ha sido un reto enorme para todas las personas, para muchísimas personas, y desde luego también para un servidor. Siempre uno en estos temas, en la medicina en general, siempre busca actualizarse, estar preparados. Siempre hemos tenido manuales, siempre han existido esfuerzos internacionales y desde luego México, y me consta, ha sido un actor protagónico en esfuerzos. Tú estuviste, subsecretario, muchos años también participando desde la Dirección General de Epidemiología. Lo que quiero decirles es que no improvisamos. Desde la OMS y en los países existían programas, planes, había el conocimiento, pero sí todo eso aplicado a una nueva enfermedad. Y eso no deja de ser un reto por las dimensiones, por el avance tecnológico, el avance de la información. La infodemia fue un reto enorme. Y yo quisiera destacar en mi experiencia personal, pues que en San Luis Potosí hay un gran equipo de trabajo. Hay un gran equipo de trabajo, se trabaja en equipo, hay muchas personas, hombres y mujeres, que todos los días están dando lo mejor de sí, y eso facilita cualquier reto. Con eso se puede abarcar cualquier reto. Hemos tenido un gran respaldo por el señor gobernador del estado. En San Luis Potosí se han privilegiado la información técnica, científica, para la toma de decisiones. Estos cuerpos colegiados que yo mencionaba al inicio nos han orientado, nos han guiado y nos han permitido también pues tratar de tomar las mejores decisiones. Hemos tenido también, y lo agradecemos, lo reconozco públicamente, un gran liderazgo por parte del subsecretario, por parte del secretario Alcocer y de todo el equipo. Ya mencionaba yo el INSABI también y todas las dependencias federales. Ha habido momentos difíciles, sin duda, ha habido muchas crisis, enfrentamos muchas crisis. Yo les podría contar desde el primer caso, la primera defunción que tuvimos, el primer brote que tuvimos que atender. Es decir, hay un número de temas importantes. La primera defunción en personal de salud nos duele mucho, de tal manera que son muchas circunstancias, pero sin duda yo quiero destacar el personal, hombres y mujeres potosinas y potosinos que están dentro del sector salud con una gran experiencia y que desde luego fueron han sido pieza clave para la atención de la epidemia, y ahora también con un gran liderazgo, mis compañeras y compañeros, en el proceso de vacunación. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Estoy dándome cuenta que nos quedan 16 minutos, entonces vamos a abrir a preguntas y comentarios y ponemos a disposición también la amable participación del doctor Lutzo. Vamos a abrir con Andrea Vega de Animal Político, nos da gusto verla de regreso. Nos seguimos con Blanca Valadez de Milenio y vamos alternando. Gracias. Queríamos preguntarle cuál es el plan para vacunar a personas postradas mayores de 60 años y quiénes son los responsables de este plan, si es cada entidad, o sea, las autoridades estatales, o es la federación, por favor. Con mucho gusto. Hay un solo plan de vacunación y un solo operativo de vacunación. El operativo lo conduce el Gobierno de México, el Gobierno federal, y el Gobierno federal es responsable de toda la operación. A diferencia de lo que decíamos al inicio de esta conferencia y hemos dicho en innumerables ocasiones, la participación de las entidades federativas en el tema de salud desde 1997 está desconcentrada. Hay 32 secretarías estatales de salud y una federal. La respuesta a la epidemia en general, todo lo que nos acaba de mostrar el doctor Lutzo en el caso de San Luis Potosí, se ha conducido de acuerdo a lo que corresponde a cada uno de estos dos niveles.
El plan de vacunación, la política nacional de vacunación, se ha instrumentado desde el gobierno federal, principalmente con las instituciones federales, en lo que corresponde a un apartado muy específico de la Ley General de Salud, que se enmarca en la acción extraordinaria en materia de salubridad general. Fueron designadas 32 brigadas especiales y coordinadores de estas brigadas, es personal de salud de instituciones civiles, en algunos casos de la parte no armada de las Fuerzas Armadas, y coordinan en cada entidad federativa. Ahora, ya en la operación, de acuerdo con el operativo Correcaminos, en cada entidad existe un comité estatal de vacunación. Este es para el uso rutinario de las vacunas, y en ese comité estatal concurren los secretarios de salud de las entidades, quienes coordinan al comité y se han integrado al operativo Correcaminos. Yo diría que en general, prácticamente en todas las entidades federativas, ha habido una gran disposición de los gobiernos estatales a aportar, a sumar, a ser parte de la operación, y aunque las vacunas son responsabilidad del Gobierno de México, la operación se conduce de manera colegiada. De hecho, San Luis Potosí es uno de los ejemplos destacados, y en el alcance territorial participan no solamente personal de salud, sino también de otros sistemas gubernamentales de bienestar. Hay personal voluntario de distintos programas, hay personal profesional de distintos programas sociales, más allá de salud, y que se sumen y contribuyan a eso. En forma concreta, respecto a personas adultas mayores de 60 años y personas que tienen un problema de movilidad, desde el inicio del operativo se consideró indispensable tener un alcance comunitario, es decir, no esperar a las personas pasivamente en los centros de vacunación, sino contemplar en cada demarcación territorial, en cada municipio, a veces en cada pueblo, que exista conocimiento de quienes tienen un problema de movilidad, y estas personas que conforman las unidades operativas vayan a las casas, principalmente para facilitar la movilidad. Y aquí queremos agradecer, ya lo hemos hecho antes, la enorme solidaridad del pueblo de México. Ha sido impresionante, no sé, estimado Miguel, tu experiencia local, sí, cómo el pueblo ayuda al pueblo. Hay personas que sin conocer al vecino, a lo mejor no le hablaban, a lo mejor estaban disgustados, y finalmente se han sumado. Y hay escenas verdaderamente conmovedoras de personas que incluso cargan en una silla a través de la sierra a una persona en necesidad para que alcance la vacuna. Ha sido realmente conmovedor. Sí, si me permite, subsecretario, por favor, pues, miren, ha sido pues también una forma de aprender y de ir avanzando, desde luego, en este trabajo de equipo. En el caso de San Luis Potosí, desde la página, y esto es una página nacional, las personas se registran y ahí señalan si tienen o no problemas de movilidad. Para darles un ejemplo, para el primer operativo que se hizo en la capital del estado, más de 400 personas estaban identificadas con problemas de movilidad absoluto, y se organizaron brigadas a través del IMSS, que es coordinador en el estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el IMSS Bienestar. En caso particular se hizo un apoyo especial de la Cruz Roja, con ambulancias de la Cruz Roja para llevar a los equipos de vacunación. Entonces, del operativo macro se desprenden estos operativos específicos para llevar la vacuna a las personas que así lo requieren, y así se ha estado haciendo. Cada vez será menor, esperemos que sea menor, y también, por ejemplo, en la capital del estado y en algunos municipios se logró en algún momento poner módulos de vacunación de acceso vehicular. Y esto ayuda, no resuelve a las personas que realmente tienen un problema absoluto de movilidad, pero sí hay muchas personas que tienen la posibilidad de acudir en carro, como dice el subsecretario, entre vecinos se ayudan, entre familiares, para llevar a aquellas personas que pues a lo mejor pueden caminar, pero con un bastón, con una andadera, y que es mejor que vayan en carro, y así se ha estado vacunando, y creo que esas dos modalidades han contribuido mucho a evitar estas barreras que decíamos y hacer que la gente reciba las vacunas. Gracias. En el caso de entidades como el Estado de México y Jalisco, la vacunación a personas postradas no ha iniciado. ¿Por qué ha pasado esto? No hay ninguna razón por la que personas postradas sean distinguidas de manera específica para
que venga después su vacunación. Simultáneamente, conforme ha ocurrido la vacunación, en todas las entidades federativas se ha vacunado a personas, afortunadamente la gran mayoría, que no tienen problemas de movilidad, pero también se ha incluido a las personas con problemas de movilidad. No, pero en el Estado de México y Jalisco no. De hecho, lo preguntamos a las entidades, le hemos estado preguntando desde la semana pasada y no. Tráiganos información, Andrea, es vital, lo que hemos dicho siempre, rumores no sirven. Tráiganos son rumores, evidencia no son rumores. y ayúdenos. Las secretarías nos han confirmado que no ha empezado. ¿Las secretarías de? De salud. ¿De las entidades nos federativas? dijeron en el Estado de México que es porque depende Tráiganos de la federación. evidencia, por favor, muy importante, ayude a ¿El ayudar. qué? Ayude a ayudar. Tráiganos evidencia, ¿dónde, cuándo, en qué tipo municipios? de evidencia quiere? Le estoy comentando Yo que se lo la agradezco por Secretaría eso, de pero lo Salud que le fue digo la es- que nos dijo que están esperando indicaciones de la Federación en el Estado de México. Insisto, ayúdenos a ayudar. Su medio tiene esta costumbre de presentar algo como cierto sin presentar evidencia. Ayúdenos ¿Qué a ayudar. evidencia sería? ¿Le traigo ¿A al quién subsecretario de entrevistó? Salud? Le preguntamos a la Secretaría de Andrea Salud Vega del de Animal Estado de Político. México. Insisto, ayúdenos a ayudar. Tráiganos evidencia. ¿Quién se lo dijo? ¿Dónde está la prueba de que no se ha vacunado a personas en estado de postración? Cuando tenemos perfectamente documentada la operación de campo de que se ha vacunado a personas postradas. Si alguien ha faltado, es muy importante que tengamos claro que es anormal que no se haya vacunado. Debe haber una razón. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Hay que llegar a ellas y ellos. Aprovechamos para comentarle a la población, si en su comunidad usted conoce a alguien que tenga dificultades de movilidad, sea un familiar, un vecino o una persona desconocida, ayude a que esa persona tenga acceso pronto a que sea vacunada. Los números que ponemos aquí a disposición son para eso también. Si alguien tiene un reto específico, puede llamar y decir, este es mi nombre, vivo en tal lugar, no me han vacunado, ayúdenme. Alguien me dejó de lado. Esa es la idea. Porque también pasa que hemos pedido esa información a la Secretaría de Salud, cuántas personas postradas se han vacunado y nos pidieron que viniéramos a preguntarle aquí a usted. Insisto, Andrea Vega de Animal Político, nadie debe ser excluido por tener postración, al contrario, si en el operativo alguien fue omitido, una persona, 2 personas, 10 personas, 100 personas, la cantidad que sea, eso es anormal. Okay. El operativo no contempla una etapa posterior para personas en postración, al contrario. Si usted conoce a alguien que no ha sido vacunado y que necesita asistencia porque vive sola, porque no se puede comunicar con alguien, porque los familiares no le ayudan, por favor, ayúdenos a encontrar a esa persona. Regístrenla en la página, llame al número, cualquiera de los medios que ponemos a disposición. Usted que es una reportera de Animal Político, en general, cuando un reportero o reportera trae información, ayuden a ayudar. Ayuden a ayudar, por favor. Gracias, Andrea. Le damos la bienvenida de regreso a la conferencia. Blanca Valadez, de Milenio, por favor. Si nos puede aclarar, doctor, ¿qué cifra de adultos mayores están tomando como referencia para decir que ahorita el 19% de la población y qué en número, qué cantidad de adultos mayores de 18 años contemplan vacunar? Si nos puede hacer aclaración y hacerle una pregunta al secretario de Salud de San Luis Potosí. El 5 de abril fue cuando se detectó el primer caso de la variante India. Ahora tenemos 3 casos más. ¿Nos puede decir de qué fechas son y qué significa estos 30 casos vinculantes? Y bueno, ojalá me dé tiempo para otra. Gracias. Contesto brevemente. La primera, muchas gracias, Blanca, es la cifra del censo, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020, la versión vigente o más actualizada, y toda persona que esté, no tengo en este momento la cifra, pero es fácilmente identificable, toda persona que tenga 18 y más años debe ser vacunada. Habíamos comentado ya en ocasiones anteriores, en el momento en que existe evidencia científica de que la vacuna o las vacunas son seguras y eficaces en población menor de 18 años, esperamos, y seguramente ocurrirá, que las compañías farmacéuticas productoras de estas vacunas someterán ante COFEPRIS las modificaciones correspondientes en la autorización para que pueda ser incluida esa población menor de edad en la vacunación. Pero es la cifra del censo.
Muchas gracias, doctor Luz. Sí, subsecretario. Blanca, muchas gracias. Tenemos un sistema de vigilancia genómica que organizó la Secretaría de Salud Federal, participan instituciones de investigación, instituciones gubernamentales, y se están procesando, hasta donde yo sé, alrededor de 400 muestras semanalmente para hacer secuenciación genómica. Gracias a esta vigilancia proactiva en una persona residente de la capital del estado de San Luis Potosí, se identificó esta variante de la India. Esto precisamente coincide con la fecha que tú das. Entonces, a partir de la confirmación de esta variante, se hace el estudio de brote, se hace un estudio, una investigación, y nos fuimos de esa persona, nos fuimos hacia atrás para saber el origen de su contagio y poder identificar en qué momento, cuándo llegó esta variante, y afortunadamente fue posible identificarlo. Antes de esta persona se identificaron 31 casos confirmados con PCR positiva, y después de esta persona se identificaron 2 casos más de manera temporal. El origen de todo este evento surge con una persona que llega del extranjero, de hecho en realidad son 10 personas, pero es lo que llamamos caso índice, es una persona que tiene su origen en la India. Llegan en un grupo para dar una capacitación, esto sucede entre el 6 y el 8 de marzo, esta primera persona desarrolla la enfermedad ya estando aquí. Quiero decirles que las 10 personas llegaron con protocolos de seguridad sanitaria, viajaron con PCRs negativas, salieron de sus países de origen, 2 de Brasil, 8 de la India, con PCRs negativas. Sin embargo, como sabemos, por el periodo de incubación, una de estas personas sale negativo, pero está en periodo de incubación, desarrolla la enfermedad, participa en esta capacitación, convive con las personas que venían del extranjero en el mismo grupo. De las 10 personas, las 10 se enferman y son confirmadas a PCR. En ese momento no se lleva a cabo, esto sucede en el medio privado, desafortunadamente, se confirman con PCR, y de las personas que estaban recibiendo capacitación, personas residentes del estado, 11 personas resultaron confirmadas a partir de este contacto en este evento de capacitación. De esas 40, 11 confirmadas. De esas 11, 2 tuvieron eventos adicionales, lo que llamamos casos secundarios, de tal manera que una de estas personas participa en una reunión familiar. Por eso la importancia de no bajar la guardia, de tener mucho cuidado con las medidas preventivas. De esta reunión familiar se desprenden casos adicionales, 8 personas, y una de esas personas es la que contagia a lo que llamábamos el caso índice, la persona que fue identificada con la secuenciación genética. Ahora, decía yo que de los capacitados, 11 confirmados, 2 habían tenido casos secundarios, 9 no hubo mayor consecuencia. También les comento que en el hotel donde estaban hospedadas las personas del extranjero tampoco hubo casos adicionales. Y la segunda persona que sí tuvo casos adicionales en su casa, su esposa, su hijo, si no mal recuerdo, hija, hijo, no lo recuerdo bien, pero fueron tres personas en esa familia, y estas 3 personas fueron captadas por los servicios de salud. Las muestras estaban en buenas condiciones, en ultracongelación, de tal manera que se valoró, se hizo la coordinación con la subsecretaría, se llevaron a procesamiento de secuenciación genética, y tenemos una persona de inicios de abril con secuenciación genética confirmada, 3 personas de mediados de marzo con secuenciación genética confirmada a la variante de la India, y el estudio de brote abarca 34 personas. 4 confirmadas con secuenciación genética y PCR, y 30 personas confirmadas con PCR, y donde las muestras ya no tenían la calidad o el tiempo suficiente para llevar a cabo la secuenciación. Ese es el resumen, digamos, del estudio de brote. Nada más, si nos puede precisar, estos casos ya son contagios locales, es decir, esta persona convivió y las mismas personas contagiaron a otras personas. ¿Ustedes han visto que hay una mayor transmisibilidad de esta variante y no sé si de letalidad, pero sí de transmisibilidad? ¿Han visto eso? ¿Les preocupa? Técnicamente, primero, la primera parte son casos asociados, son casos secundarios y se llaman asociados a importación. Esos técnicamente así se definen. No hemos encontrado más casos activos alrededor de estas personas, no hemos encontrado. De mediados de abril
Solamente tenemos una persona que está grave, de todo ese conjunto de 34 personas, se encuentra grave. Y pues si tomamos las tasas de ataque y seguramente las convivencias que tuvieron en una primera instancia los extranjeros entre ellos y después en la capacitación, pues si hablamos de 40 personas y una de ellas en ese momento estaba en periodo de transmisibilidad, 11 que se hayan contagiado, yo creo que es una tasa de ataque alta del 25% y nos habla de que seguramente esta variante, podría tener mejores condiciones de contagio, como se ha definido por la OMS, actualmente ya definida como de preocupación, por los estudios que se llevan a cabo alrededor de esto y de su posible afectación de la eficacia de vacunas y de tratamientos. Pero por lo pronto, eso es lo que hemos vivido, no hemos tenido un incremento de casos explosivo, se mantiene baja transmisión en el estado y particularmente en la zona metropolitana, que es donde se dieron estos eventos. Muchas gracias, doctor Lutzo, gracias, Blanca. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, son las 8:01. Le agradecemos al doctor Miguel Lutzo Steiner, secretario de Salud del Estado de San Luis Potosí, por compartirnos su experiencia y las contribuciones que ha hecho San Luis Potosí al manejo de la epidemia. Insisto, no solamente en su entidad, sino en general a todo el conjunto de la epidemia. Gracias a ustedes, reporteras, reporteros, gracias a ustedes por escucharnos. Recordar, la epidemia sigue activa, tenemos ya 17 semanas y media a la baja, la vacunación avanza. No pierda la oportunidad de ser vacunado o vacunada, aprovechando el comentario que nos hacen. Si usted conoce a alguien que no ha sido vacunado y considera que debió haber sido vacunado, por favor, ayúdenos a encontrar a la persona por medio de las distintas fuentes de acceso que ponemos a disposición. Y le encargamos a Animal Político que siga trabajando en su reportaje para ayudarnos a ayudar. Muchas gracias. Aquí termina la conferencia. Hasta mañana. Muchas gracias.